Rubén, Richard, soy yo. ¿cómo va? Bien. ¿Te fue fácil conectarte? Sí. Me estoy amigando con la tecnología. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno. Bueno, básicamente, Rubén, gracias. Antes que nada, 10 minutos. Nos pusimos un poco de acuerdo en cómo nos conectábamos, así que quiero sacar cierta solemnidad del encuentro. Más que nada te quería preguntar en qué estabas vos, en qué estaba tu cabeza y tu cuerpo con esta nueva forma, con esta crisis, con el COVID, con el aislamiento y un poco como creador, como alguien que sus días no, o sea, para mucha gente sus días no son lo mismo, pero te quiero preguntar a vos, digo, como ¿qué te está atravesando en este momento? Bueno, es una buena pregunta, es una pregunta extensa, pero me pega principalmente en el costado de la creación esta pregunta. Y pienso, arranco por acá porque es algo que yo me pregunto respecto de mi práctica. Y prefiero arrancar por acá por algo que decíamos el otro día, que, bueno, tal vez hay que tomarse un poco más en broma las cosas, pero de todos modos, la pregunta sobre la creación en este momento es una pregunta que va hacia un centro de uno o de muchos, o de todos los que estudiamos durante un montón de años y nos preparamos y intentamos tener una práctica lo más coherente posible respecto de lo que creemos, respecto de lo que cada uno cree. Entonces esto desata la primera cuestión que ocurre con esta circunstancia. Para mí, cómo lo estoy viviendo, cómo viví este mes, fue para mí, la verdad que es un reset. Y yo creo que ese reset, pero te digo por lo que hablamos el otro día, por la cuestión de no ponerse solemne con estas cosas, pero en realidad esta pregunta desata todos los problemas que están ocurriendo, en verdad. La verdad que sentí ganas de resetear, de un reset completo de cómo venía haciendo mi práctica, y que mi práctica, yo no soy de estrenar continuamente obras, porque no estoy muy a favor de eso. Para mí los procesos son siempre muy largos, muy extensos, muy neuróticos también, como me hago muchos problemas y espero un momento y más o menos veo qué ocurre dentro de la ciudad hasta poder estrenar algo que a mí me represente, algo que me guste principalmente. Uh-huh. Entonces, esta primera pregunta a mí me habla y me interpela en ese lugar sobre qué es lo que verdaderamente quiero hacer si es que salimos de la pandemia. Ajá. Si es que salimos. Hay un lugar antes al que verdaderamente, por lo que me estás contando, te está interpelando, como si vos dijeras, bueno, primero pienso si hay futuro. Sí, no, yo creo que futuro hay. Hay hipotéticamente futuro. Hablando, digo, ¿no? ¿Cómo? Como en el aquí y ahora, hipotéticamente hablando de no hay futuro. Sí, principalmente por esta cuestión que ocurre mucho en la ciudad, que es el asunto de la sobreproducción, de la sobrecarga de producción, y estar en la obligación de estar produciendo, y este es el primer fenómeno que vi cuando se desató la prohibición, el confinamiento, que es la necesidad de seguir produciendo con los mismos estilos que se venía produciendo antes de la pandemia. Entonces eso empieza a hablar como un fenómeno social donde estamos metidos todos,
que a mí durante mucho tiempo, vos me lo estás preguntando a mí, digo, no voy a hablar por otro, pero me interpela la cuestión de la sobreproducción o de la necesidad de estar exponiendo todo el tiempo. Por supuesto que quien necesita estar exponiendo todo el tiempo, digo, me parece perfecto, digo, pero no es algo que a mí me mueva, sino que yo trato de encontrarme con mi deseo en cada obra. Y entonces, respecto a lo que me preguntaba, digo, primero que nada necesité resetear, ni siquiera preguntarme a partir de ahora cómo va a ser. La verdad no, necesito como darle un corte a cómo se venía produciendo, porque la verdad es que no estoy muy de acuerdo. Ni en lo que ocurre en la ciudad, ni lo que me ocurre a mí, que muchas veces tenemos que estar, digo, y ahora voy a un punto que para mí es central, que es en las condiciones de producción que muchas veces produce el teatro independiente, que son condiciones deplorables, que son condiciones que le ponemos buena voluntad y cerramos los ojos. Y el otro día hablamos con una amiga, actriz, que me decía, estoy empujada a producir y estoy empujada y no puedo salir de eso. Entonces, nosotros que criticamos al capitalismo y al neoliberalismo, muchas veces también estamos reproduciendo esa forma que algunos nombran como autoexplotación. No creo, digo, el término autoexplotación me parece un poco exagerado, sino que a uno también encontró esta vía de escape dentro de lo que es el entramado social de la economía de mercado. Entonces dice, bueno, esto a mí por lo menos me salva de no estar en una maquinaria infernal que me come, yo me autocomo. Es caníbal, autocaníbal, pues, contra uno mismo. Uno se lo hace produciendo. Entonces, bueno, eso me hace pensar un poco. Y bueno, y estoy produciendo tal vez otras cosas. Estoy produciendo escribir un poco más. Contrariamente, pude volver a escribir. Contrariamente, pude volver a encontrar una voz adentro de mi cabeza, porque antes del confinamiento, uno está tan intervenido por las redes sociales, por la necesidad de producir, por los estilos que están circulando, por la necesidad de estar al día, por una gran cantidad por la culpa de que uno eligió esta profesión, y esta profesión es de autogestión constante. Entonces está como esa obligación de producir, y bueno, entonces eso, la verdad es que no escuchaba tanto mi voz, o esa voz que uno tiene que tratar de encontrar en la creación. Escuchaba un ruido, ¿no? Eso. Recién decías lo de la autoexplotación y lo uno un poco con el teatro online. Como que quizás habría que tener una discusión anterior, que hay una discusión anterior a ver teatro online, que es ver una filmación ver el registro de una obra, un registro fílmico. Digo, como me retrotrae un poco a esto que estás diciendo vos, que quizás en el momento de producir constantemente o de generar varias producciones a la vez, como que ahí está la explotación del laburo, como un laburo despreciado, como un laburo desvalorizado, que un poco lo traías vos recién. Sí, ahí también pienso algunas cosas de lo que estuvieron ocurriendo, porque digo, también uno está dentro, Rubén, como el otro día. Empezá de nuevo porque te fuiste en un momento. Empezá de nuevo. Okay. ¿Dónde estaba? En ese momento se cortó. Dale. Sí. No, sobre cómo se está, cómo se está pensando lo del teatro filmado o lo de online, que apareció con mucha fuerza. Estaba mirando justo que un amigo me envió un mensaje que se cortó. Y acá hago como un asterisco para recordar ese momento, que un amigo me avisa, se cortó. Por eso lo voy a retomar dentro de un momento. Para mí no es una discusión si se publica una obra online o no. Esa es una discusión absolutamente menor y puede ser llamada teatro. Yo no sé cuál es
el incordio en llamar teatro a que se publique una obra online. Amigo, cuando dijiste que no sabías lo del teatro online, que no sabías, no ponías en discusión de si es o no teatro verdadero. Sí, para mí es teatro. Digo, en todo caso discutamos de qué se trata el teatro. Esa es una discusión que a mí me gustaría un poco traer. Sí, la obra filmada, subida por streaming, y es teatro filmado, sí, pero a mí lo que me parece un poco negativo o un poco cuestionable de algunos compañeros, gente de teatro, gente de uno, yo aprecio mucho, es que se diga que eso que está ocurriendo no es teatro. Lo cuestiono, digo, a mí las definiciones de Benjamin sobre qué es lo que hace que el teatro sea teatro y lo que es cine sea cine, la verdad que me tienen un poco sin cuidado, porque el teatro mismo fue cambiando a lo largo de la historia, entonces es como cada época tiene su característica de teatro. Lo que sí para mí tiene el teatro en sí, para hablar de qué es teatro, el teatro tiene el vivo. El teatro tiene el vivo, ocurre en vivo. Esto mismo podría ser una obra de teatro en este momento. Un amigo me acaba de avisar, se cortó. Hay una intervención en vivo. Yo mismo en este momento podría comenzar a detener la velocidad de la conversación para dar cuenta de que esto es un vivo. ¿Se entiende? Digo, me parece que... Hola, Flor. También esto ocurre, ¿no? Hay público que en este momento está mirando y está diciendo, che, mirá, lo que vos estás diciendo tal vez tanto no me gusta, y en el teatro ocurre lo mismo. Ocurre que uno cuando se aburre, cuando alguien está haciendo algo, mira para otro lado, empieza a contar tachos. Yo, por ejemplo, cuento tachos, ¿viste? ¿Cuántos tachos hay en el teatro? Entonces, para mí, hay una posibilidad de mientras tanto, por supuesto, porque no estoy negando, digo, ojalá que volvamos, ojalá que se vuelvan a hacer funciones, ojalá que los teatros llenen, porque nosotros vivimos de eso, básicamente, pero mientras tanto, también pueden ir ocurriendo otras formas. Me parece que como que hay cierto miedo a que malacostumbrar al público a que se pueda hacer teatro y cada uno esté en su casa pancho y no quiera salir y no quiera volver nunca más al teatro. Eso es un miedo, como miedo un poco infantil, me parece, como prohibirle al otro que no te toquetes, que Dios dice que eso es paja, no sé, digo, algo de orden. Digo, empiezan como ciertas prohibiciones, y ahí es donde yo digo, muchachos, paremos un poco. Digo, el teatro grabado por streaming tal vez sea una salida económica para algunos compañeros. Algunos dicen, no, eso no es teatro, se ponen en postura como no es teatro, no lo nombremos como teatro porque no es teatro. Sí, es teatro, y me da más ganas de subir una obra y decir, esto es teatro. Porque empiezan esas como peleas y arrogarse el derecho de decir qué es teatro y qué no es teatro. Si hay vivo, hay teatro. Eso sí, eso no es negociable. Si está grabado y se reproduce, es cine. Como decía un amigo el otro día, es cine de bajo presupuesto, pero es cine. Digo, lo que hace que el teatro... Entonces, yo veo la posibilidad de un teatro online, la veo, pero es en vivo. Claro. O sea, lo que vos no estás poniendo en discusión de que es en este momento loable, o alguien que dice, che, para mí va a poner una obra porque quiero que mi material se vea, por ejemplo, y quiero que, aparte de eso, quiero generar dinero porque hay una gorra virtual en Alternativa Teatral, uno manda la obra, habla con Javier y pones... hay una posibilidad de poner una cierta cantidad de dinero. Entonces, vos estás diciendo que hay algo que es como una posibilidad más, que... Sí, absolutamente. Y que durante años alguna gente lo intentó, hubo un tecnoescena en una época,
y el Tecnoescena, no sé qué pasó, bueno, se disolvió, no estaban las características. Me parece que ahora están las condiciones dadas para que haya una posibilidad más, que es la del vivo. El otro día, por ejemplo, vi una performance, bueno, que ocurría en los baños y era en vivo. Había alguien que coordinaba las entradas, se ensayaba mínimamente. A ver, Ale que dice, y que el INT lo dé como estrenado. Está muy bien, sí. Ahí ya nos metemos en otro problema. Sí. Bueno, ocurría algo en la performance que ocurría en baños de diferentes ciudades. Uno estaba en Barcelona, creo el otro acá en Almagro, alguien coordinaba y los actores habían ensayado, ¿no? Y los actores tenían un vestuario, y los actores tenían un maquillaje, y tenían un texto, y tenían unos objetos que manipulaban de determinada manera. Entonces, ahora, vos me preguntabas a mí qué me parecía estéticamente, me parecía horrible, espantoso, pero no ocurría la cuestión del vivo. Hay algo que me provocaba de eso, hay algo que me inquietaba, que me desacomodaba en la idea que yo tengo concebida de lo que es el teatro. Uh-huh. Ahora, ese teatro se llamará teatro Instagram, teatro en pantufla, no sé, se puede llamar de cualquier modo, pero sigue siendo teatro porque está ocurriendo en vivo, está ocurriendo ahí. A los actores le pasaban cosas, en un momento uno se olvidó la letra, no sé qué pasó, tuvieron que improvisar y ocurrió algo ahí, ocurrió algo que veo en un escenario, veo en un ensayo también, lo veo en funciones. Y dicho sea de paso, muchas veces en las funciones no se alcanza a producir lo que se produjo en el ensayo. Entonces, la obra de teatro es la obra que se está viendo en el teatro con el público en vivo o es la obra que se ensayó. Uh-huh. Digo, Flor me dice, no digas pantuflas porque me deprime. Bueno, porque también se dice eso, Flor, el teatro en pantuflas, ¿viste? Porque aparentemente la gente está cómoda en su living viendo a través de una pantalla. Ahora, si lo que estás haciendo es algo incómodo, bueno, la gente se va a sacar las pantuflas, no sé, se acomodarán los calzones, no sé, digo, me parece que el teatro es cuando ocurre algo inquietante, ponele, o algo que te haga reír o que te haga pensar. Entonces, digo, yo rescato lo que está ocurriendo con el vivo, con las posibilidades que tiene el vivo. El otro día vi esto que hace mi Pandelo y ¿cómo es? Ay, Emi, me vas a matar por ¿cómo es el nombre? De los que bailan en vivo. Vivo de baile. Vivo para bailar. Un vivo para bailar. Sí, bueno, Emiliano me va a matar. Bueno, hay alguien que dice ahí, se grabó hace más de 5 años. Sí, estoy. Yo empecé a contar chistes, te quiero decir. Bueno, eso es una posibilidad. Sí. Pero no des vuelta porque no se te ve, se te ve torcido. Ahí va. Bueno, esto decía sobre, no sé dónde quedamos. No, en esto una guitarra y que le decían esto es vivo, está en vivo, que cuidado con Instagram, como algo del vivo ese que estaba sucediendo. Sí, bueno. Sí. No sé si alcancé a escucharla, se escuchó la anécdota, pero bueno, un muchacho, ahí lo vi a Emi conectado, en un momento aparece con una guitarra y prácticamente en bola, y ocurrió algo ahí extraordinario, que ocurrió en el vivo. Yo la verdad que no estoy como disconforme con estas posibilidades y que esto se tiene que llamar teatro. Bueno, volvimos. No sabes lo que te quiere la gente. Bueno, sí, pero esto es una comprobación. El actor se quedó en blanco en un momento, y eso lo vi en una obra, no voy a nombrar cuál fue, una actriz quedó en blanco 6 veces durante la representación. Y la gente dijo,
muy buenos esos momentos del silencio. Con eso retomo la idea de que el teatro ocurre en vivo más allá del soporte. Ajá. Estoy convencido de esto. Digo, acaba de ocurrir, qué sé yo, hay problemas técnicos. Bueno, pero acá el problema es técnico, no estamos hablando de lo que refiere al teatro, que para mí, en algún sentido, es la actuación, en verdad. Digo, por eso sí que es innegociable, que la actuación, para que sea teatro, tiene que ser en vivo, y no importa si está mediado por Instagram, por streaming, por lo que sea. Esto para mí es muy claro. Entonces yo llevaría más la discusión, en principio, una cuestión un poco más política. Iglesia, vos te quedaste más en blanco que no sé, animal. El peligro de amigos, entonces es un peligro. Sí. Que al mismo tiempo, esto que está ocurriendo acá con Pablo y con algunos intercambios que vienen ocurriendo, es lo que ocurre en la impro, o no es en una clase de actuación, no te dicen, estate pendiente de qué está ocurriendo en la platea. Yo por lo menos, cada vez que dirijo, les pido a los actores que estén pendientes de lo que está ocurriendo, que no estén encerrados adentro de su mundo. Entonces, digo, acá también hay una posibilidad. Cartu dice, ¿existe Dios? Una pregunta existencial. No la vamos a responder ahora, Cartu. No, Cartu, no te vamos a dar el gusto de decirte quién es Dios. Entonces, bueno, un poco para cerrar, lo que más me inquieta, a mí me parece, la verdad, no lo digo despectivamente, pero lo veo como un tema menor, absolutamente menor, la cuestión de que si el teatro solamente debe ocurrir sobre un escenario y si es online no es teatro. A mí me preocupan más las condiciones malas de producción donde trabajamos. Yo lo que me pregunto es, ¿volver a qué? ¿A qué queremos volver? ¿A esas condiciones de producción malas donde los directores generalmente terminamos? Que cambié de lo pasé al mío y sigue ocurriendo lo mismo, no sé por qué es. Bueno, sí, hay una cuestión técnica acá con Telecentro, indudablemente, porque cambié de wifi y ocurre lo mismo. Sí, yo esto creo también. Yo creo que no les está gustando nada lo que estoy diciendo y salen a cortarme el wifi. ¿Viste? Me cortan el wifi. O sea, palabra. Bueno, pero contame un poco cómo ves esto que vos lo que cuestionás más que se siga produciendo, más que produciendo, de que haya teatro online, sino cómo se produce el teatro independiente. ¿Vos cómo ves o sea, qué te estás interpelando con eso? Digo, ¿cómo te ves una vuelta? ¿Cómo te ves? Y hablo de vos directamente, no te hablo a nivel no sé, como si vos del sector. Digo, contame un poco, que en principio estamos hablando de vos. Sí, es complejo, no sé, está complejo. Digo, ¿volver a dónde? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cómo volver a hacer funciones? Funciones con máscaras, clases con máscaras. Me parece una idea simpática, ¿no? Me puedo dejar como de reír de esa posibilidad de clases con máscaras, ¿viste? Me parece un poco insólito. ¿Qué sé yo? Se hacen clases con máscaras. ¿Escuchás? ¿Dónde quedé? Estabas hablando del teatro con máscaras. Bueno, es una idea simpática, pero es una idea insólita. ¿Cómo hacer teatro con máscaras? O así se hace teatro con máscaras, pero haciendo de cuenta como que es una convención más. Bueno, se empaña la máscara. Tengo una máscara. Se empaña. No veo las expresiones del actor. Empiezan a ocurrir cosas raras respecto de lo que se espera de la performance. Yo prefiero condiciones más cuidadas. Para que se pueda desarrollar el arte de la actuación, básicamente, que es lo que le compete al teatro, ¿no? Si no hay actuación, tampoco es teatro, no jodamos. Yo en eso creo mucho, creo fervientemente. Es el último refugio, en verdad.
situación, no las grandes condiciones de producción, pero acá se mezcla con la cuestión de los actores tienen que recibir alguna paga por lo que están haciendo. Y también los docentes. Yo me pongo mucho en el lugar de todos los que viven de dar clases y digo, che, la van a pasar mal, porque esto no sé si va a volver pronto. Ojalá que vuelva pronto, pero ¿volver en qué condiciones? ¿En condiciones de riesgo, de arriesgar la salud del otro? No sé. Me parece extraño, por lo menos. Ahí es donde lo que hago un salto temático y digo, ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Tiene que haber un Estado. Claro, pero sí. Pero por ejemplo, como en esta nueva, como si yo te dijera que el lenguaje quizás va a empezar a cambiar y todo, o sea, como los temas van a hablar del coronavirus, que es una posibilidad del aislamiento, digo, quizás también es una posibilidad de empezar a decir, bueno, el teatro a partir de ahora, por este año, en esta época fue así, por ejemplo, con máscaras o con barbijo, digo, como una adaptación, como yo te dijera, yo me adapto o yo no, pero la sociedad se adapta al teatro online, el teatro en vivo va a empezar a ser con máscaras. Por ejemplo, digo, como para también tener, porque si no lo que veo es que lo que va a pasar es lo mismo que cuando dieron como la primera semana de aislamiento, que no era total, que no era el aislamiento, que empezó a cerrar el teatro, el cine, los restaurantes estaban abiertos, los subtes estaban así, vos viajaste en subte conmigo un día, el 15, 16 de marzo. Digo, eso es lo que un poco me parece que al sector le viene bien, digo, como un pedido de decir, nosotros acá estamos. Como nosotros, hay alguna forma que nosotros tenemos que seguir, digo, y por ahí me parece que lo que está bueno es cómo nos posicionamos para que sea en el momento donde se abren los restaurantes, poder que el gobierno de la ciudad, que Nación tenga un protocolo para dar clases de teatro, para ir al teatro, que sea para 3 personas, pero que sea el teatro. Digo, y en eso creo, no sé, me parece que estamos de acuerdo en eso. Sí, no, de eso no hay ninguna duda, pero digamos, supongamos la cuestión esta que se acepta, me interesa que retomen la idea sobre el rol del Estado para las artes. Bueno, sí, estamos hablando sobre esto, Flor. No solamente un protocolo que sea de cuidado para la salud, porque, digamos, parece que es verdad, yo sospecho siempre un poco, pero parece que es verdad que el contagio se da por la cercanía. Entonces, no solamente un protocolo, sino que haya un protocolo de seguridad económica para esos actores que han trabajado durante mucho tiempo, claro, para elaborar esas obras. No solamente para las salas, y lo digo yo, que tengo una sala y que más o menos la pilotearemos, pero yo digo, tenemos que hacer que el Estado también esté presente en todos los actores que trabajaron durante un montón de tiempo ensayando una obra, viviendo de otra cosa, porque ese dinero que no entra durante las funciones, ese es el dinero que utilizaban para ir a comer una porción de pizza después, lo cual es... decime dónde me quedé. Estábamos hablando del rol del Estado en que digo que a la gente que hace teatro le sirve para comerse una porción de pizza, los que hacemos teatro. Sí, lo cual es nuestra elección, pero también nos dice que nosotros vivimos adentro de un sistema. Nosotros vivimos adentro de un sistema que dice que determinados trabajos son calificados para recibir una paga y otros trabajos no. Entonces, cuando nosotros decimos de ¿volver a dónde? ¿A qué? A esas mismas condiciones de producción donde estábamos, y no sé si está tan bueno. Me parece que es un buen punto para repensar todas esas situaciones. O sea, vos decís que el punto quizás es más de repensar si se vuelve inmediatamente con un protocolo, digamos, o con máscaras, repensar para que cuando se vuelva
de una manera más fuerte desde la producción, más fuerte desde el sostén del Estado, como que es el momento de pedir otro tipo de cosas. Sí, totalmente. Es el momento de pedir otro tipo de cosas. Sí, con una presencia fuerte del Estado. Porque, Rubén, digamos, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Algo que es imposible por la cantidad de producción que tiene Buenos Aires. Sí, algo así, Flor Breyer, socialismo o barbarie, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, porque algo de esto se juega. Yo creo que vivíamos dentro de una barbarie. Sí, Rubén. Ahí me quedé. Sí. Sí, que me parece que hay que, como bueno, en esta ciudad es muy difícil por la cantidad de producción que hay, digo, no hay presupuesto de cultura que aguante en cómo se produce, pero entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos que tener con los organismos del Estado? ¿Cuál es la discusión? No sé. Aumentar el presupuesto. Sí, bueno, presupuesto, para empezar, ¿de cuánto es el presupuesto de cultura y cuánto es la parte que le toca al teatro? Y por ejemplo, como está apareciendo ahora, hay como la cosa de agruparse, como de hacer un censo, de saber quiénes somos, cuántos somos, digo, como para en eso repartir, la cantidad de dinero, no sé, como hacer una partida más equitativa, diríamos, ¿no? Sí, en principio subir el presupuesto de cultura. Eso. No sé cómo, qué sé yo, los burócratas dicen que no se puede dar. Bueno, pero si nosotros no vamos a pelear por nuestras necesidades, no sé, estamos resignados a seguir produciendo mal. Me parece. O producir migajas. No se trata solamente de plata, Ale, Chapa. No es plata solamente, es condiciones de producción, la verdad que muchas veces los actores están en varios trabajos al mismo tiempo y es un poco complejo coordinar horarios de ensayo, es una locura, no se puede trabajar así. No hay obra, es una obra condicionada. Claro. Se desatan 1000 problemas que muchas veces recursos, dice Flor Breyer, sí. ¿Cuánto del porcentaje de cultura le toca al teatro? ¿Y cuánto es del presupuesto de ciudad y nación lo que le corresponde al teatro? Esas cosas en realidad investigamos, ¿sí? Hay gente que investiga. Y resulta que la Organización de las Naciones Unidas dice que el presupuesto de cultura debe ser el 3% del presupuesto nacional, pero el presupuesto de acá no llega ni al 0,50%. Leo Volpeo dice, el modelo de los trabajadores de la economía popular. Y bueno, no, porque lo que termina ocurriendo es que desde las obras criticamos al capitalismo, pero reproducimos la misma forma. Claro, la misma forma. Entonces ¿qué estamos criticando? A mí, la verdad, no me da ganas de comprar un libro de Zizek o de Agamben. Compartan un poco la guita, porque al fin y al cabo, el que habla peste del capitalismo termina siendo un capitalista de sus ideas. Se ponen en juego todas estas cosas contradictorias y que al fin y al cabo te dicen, salgamos a la cancha, vamos a actuar y vamos a jugar y después nos comemos chupas huevos, porque al fin y al cabo nuestro trabajo es romántico. Sí, nuestro trabajo es romántico, ya lo sabemos. Pero ya lo sabemos, bueno, pero mejores condiciones también, ¿por qué no? A mí me parece promiscuo cada vez que se publica la lista de los más poderosos de la Argentina, eso. Paolo Roca, 8.000 millones de dólares, es una locura. ¿Cómo un tipo va a tener 8.000 millones de dólares? Esa es una de las cosas que te preocupan en este momento, como si vos dijeras en orden de lo que más te preocupa. Sabemos que esta charla ahora está más enfocada al teatro independiente, a lo que nos... Te digo lo que me preocupa. Lo que me preocupa es
lo más poderoso, qué sé yo, no sé, es lo que después no se traslada al teatro en forma de producir un poco más relajadas, un poco más justas. Entonces yo, la verdad, últimamente estoy pensando, Leo dice organizarse y formalizarse. Complejo. Habría que pensarlo mucho. Pero yo digo, primero justicia, después libertad. ¿Qué libertad? Si no vivimos en libertad. Usted, el que clama por libertad, va al súper y compra chinar y después compra pomelo y se hace chinar con pomelo. Usted está dentro de la regla del mercado, no es libre, usted no es una persona libre. Entonces primero evaluemos justicia, después libertad. No sé, es lo que estoy pensando últimamente, porque me parece que hay situaciones de... Nosotros somos gente muy privilegiada, muchachos. Nosotros somos muy privilegiados. Nosotros somos clase media, tenemos un techo de dormir. Hay gente que la está pasando como el orto, pero mal de verdad. Entonces, pensándolo de ese modo, no hagamos nada, sería como la cuestión, ¿no? No, hagamos que se produzca una distribución más equitativa de los recursos. Eso, una distribución de los recursos. ¿Para qué? Para que haya igualdad. ¿Para qué? Y a nosotros nos va a tocar de eso, probablemente, si hay un gobierno que piensa en cultura, y podremos producir de otro modo, o del modo que los creadores quieren en todo caso. Claro. Porque muchas veces las producciones, volviendo al teatro, están condicionadas por esas condiciones, por esos presupuestos ridículos con los que nos manejamos. Por supuesto que tampoco el dinero va a hacer que vos tengas una buena obra o una obra que signifique o una obra que funcione. Hacer una obra es algo muy difícil. Pero ¿no te parece que hay algo de que se vive, y hablo más de nuestro sector en Capital Federal, porque es de donde conozco y de donde nosotros también nos conocemos, digo que hay algo del impulso, del deseo, de algo que está contenido, de esa cosa medio, como vos decís, romántica, del esfuerzo y del hacer, que si bien que es político, digo también, porque dejar lugar o dar lugar para la creación y ser parte de un sector cultural, digo, me parece que es un acto político. Digo, también si, por ejemplo, sabés cómo se produce en Portugal, ¿no? Digo, hay algo que te da, digo, algo porque te conozco, porque sé que estuviste en Portugal, digo, y que tenés conocidos, y podemos decir que en Portugal te dicen, bueno, tenés 2 meses para ensayar y 2 meses la obra, y te la pagan. Digo, es una información que yo tengo. Cuando nosotros fuimos con La Verdad a Portugal, el flaco decía, a mí me dan 2 meses para ensayar y 2 meses para hacer la obra, y después de eso no tengo nada. Digo, no me queda nada. No es que pueda hacer la obra 2 años, como la hacen ustedes, decía. Digo, eso también es un valor, ¿no? Digo, de poder sostenerse. Después vemos cuánto tiempo nos dan la sala. Digo, volver a hacer teatro para menos personas, está bueno eso. Lo hablábamos con Capa el otro día. Cuando hacíamos La Verdad, nosotros hacíamos la obra para 10 personas y estuvimos 1 año así. Después tuvimos un par de temporadas que nos fue un poco mejor de gente, pero la obra seguía estando y estaba buenísima. Sí. No, pero por supuesto que no es solamente pérdida. No estoy hablando de que solamente hay pérdida o solamente condiciones malas porque, digamos, uno hace esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos gusta actuar. ¿Sí? Nos gusta actuar. Bueno, entonces, pero veamos cuáles son los elementos. Nos gusta estar sobre el escenario, que nos miren, que se rían, producir algunas bromas, algunos mohines, que la gente se ría, se emocione, que la gente diga, me hiciste pensar tal cosa, me hiciste pensar tal otra. Eso es posterior a las condiciones de producción. O sea, estamos acostumbrados a trabajar de esta forma. A mí me parece, por lo menos, que hay que preguntarse qué otros modos podría haber. Hay una portuguesa que está mirando esto en este momento, te digo.
Es cierto que nuestro modelo también es valorable para otros modos de producción, sí, por supuesto, pero se come de otra forma. Se utiliza el dinero para la obra de arte de otra forma. Entonces, yo no estoy diciendo que, a ver, en definitiva, yo lo que digo es, vayamos hacia un teatro subvencionado totalmente. Totalmente. Y no le quitaría cierto valor, digo, es un poco lo que te decía antes, no le quita cierto valor, no generaría una producción en línea, diría, en cadena, para... y que... ¿Por qué? Si vos te vas a tener que esforzar en generar los signos. Ese es un miedo que la verdad que no lo comparto. ¿No? Ese es un miedo, por supuesto que también se puede producir buen teatro con 500 pesos. Sí, se puede. Hay una portuguesa que está haciendo risas en este momento, Ricardo. Bueno, monjes mendicantes. Bueno, perfecto. Bueno, hagámonos monjes mendicantes, Julián. Sí, claro, digo, vayamos a eso. Digo, este término medio es exasperante, de verdad. Nahuel dice, ¿podría haber censura si el Estado financia 100% de las producciones teatrales? No sé, es una pregunta compleja. Lo voy a pensar, no para responder ahora. No, te pido por favor que contestes ahora, que es en el momento donde hay más gente mirándonos. Es en este momento. ¿Cómo es la pregunta? No, hubieron 33 en un momento. En un momento hubieron 33. No, igual era un chiste. Bueno, ¿cuál es la prioridad ahora, Rubén? Digo, socialmente, yéndonos un poco del tema del teatro, que un poco lo empezaste a hablar antes, pero yéndonos un poco más de costado con respecto al teatro, que me parece que fue contundente lo que dijiste, contundente, preciso, y que dejaste como bien en claro lo que te parece. ¿Cuál es qué te parece que es lo urgente? Digo, ¿qué te preocupa a nivel urgencia, a nivel sociedad? No, a ver, me preocupa, por supuesto que uno está tomando los datos que los noticieros te dicen, ¿sí? Uno se informa a través de noticias. Yo no tengo acceso a un infectólogo como para decir esto es verdad o esto no es verdad, porque sabemos que son puntos de vista. Entonces uno siempre tiene que más o menos confiar en 2 o 3 posturas y sacar su conclusión de cuáles son los datos reales que se están jugando. Me parece que la prioridad en este momento, yo no pongo en cuestionamiento si hay más muertos por diabetes o por ataques al corazón porque se tapan las arterias coronarias, que la cantidad de muertos que hay en este momento en Italia o en España. Es un tema muy difícil de pensar. Yo particularmente estoy confiando en lo que este gobierno está haciendo. Principalmente estoy confiando que se intenta privilegiar la salud, y que confío en que el gobierno va a tener en cuenta el sector cultural para que la economía no se le venga abajo. De hecho hay algunas acciones, no es que no hay nada. Lo que pasa es que esas acciones son un poco relativas. Si es que hay un país que dentro de 4 meses, si no se negocia la deuda, explota, que es probable, muchachos, sepámoslo. Salgamos de la burbuja de que nuestro arte, porque probablemente no haya país dentro de 4 meses. Por supuesto, vos me conocés, y muchos que me conocen saben que soy pesimista, sí. Ok, pero los bonistas privados le dijeron a Guzmán, que hace todo su esfuerzo posible, le dijeron, nosotros tenemos espalda para bancar hasta el próximo gobierno, no te vamos a bajar, no te vamos a aceptar la propuesta. Claro. Entonces ahí viene una discusión que de verdad a nosotros, aunque no parezca, porque nosotros somos poetas y nos chupa un huevo,
se relaciona con nosotros, porque se relaciona directamente con de qué vamos a vivir dentro de algún tiempo si no ocurren algunas noticias a nivel gestión de deuda que están ocurriendo. Sí, como que eso en este momento, digo, también es preocupante, digo, como cualquier paliativo que puede haber con respecto a los recursos que se pueden dar a cultura, digo, como que en este momento también de parate, de crisis y de no movimiento de la economía, quizás pueden ser peores, porque ya veníamos como en una situación bastante desfavorable, ¿no? Sí, pero indudablemente, o sea, a mí me parece, de verdad, toda la discusión que se está dando por internet, vía cartas que amorosamente se envían entre algunos representantes de la cultura, me parece muy amoroso todo, me parece una preocupación muy genuina respecto del sector hacia nosotros mismos, pero yo digo, muchachos, tengamos en cuenta que están pasando cosas de verdad, que si no se negocia y que si determinados grupos económicos se ponen, continúan con esta escalada de inflación y no quieren ceder un centímetro ni un centavo, quieren ceder en su ganancia, no va a haber para nosotros. O sea, por más que logremos los subsidios, digo, tengamos en cuenta esas cosas también, no a la hora de producir, sino a la hora de pensar lo real. Porque lo real es mucho más complejo que pensar la poética propia. La poética propia está adentro de lo real, en todo caso. Y bueno, ahí vuelvo a la cuestión de nos acostumbramos a determinados modos de producción, lo cual, qué sé yo, está bien. Digo, vamos a seguir haciendo teatro pobre, sí, está, listo, no hay ningún problema. Pero la cosa se puede complicar muchísimo, pero mucho, mucho. Eso es lo que a mí de verdad me inquieta. Yo como autor, como intento ser autor, intento escribir, yo siempre mi cosita, voy a escribir cuentos, no sé, la verdad estoy escribiendo más que antes, por suerte, porque tengo el tiempo para hacerlo. Entonces eso me lleva a pensar sobre todo el sistema, cómo venía funcionando y cómo va a funcionar después. Igual creo que en esto estás de acuerdo, que la salida es colectiva, Rubén. O sea, la salida es colectiva. Sin duda, ahí sin duda. Porque lo colectivo es justamente lo contrario al individualismo neoliberal, con la economía de mercado. Eso sin duda. Pero tengamos en cuenta esas cosas también. No por supuesto, también nosotros somos buenos haciendo... No te quiero hacer llorar, Pablo. Igual la última vez que lloró Pablo Iglesias fue en 1981, 82, sí. Un gol a Vélez con la mano, y ahí lloró. Vos sos insensible, Pablo Iglesias. Vos careces de sensibilidad, así que no te vamos a tomar en cuenta. No, y ni hablarle del huracán de Capa, porque se nos va a poner como loco. Bueno, quedan 30 segundos, así que me gustaría que cierres así con esto que está diciendo, como de cierta cosa de prioridades, eso. Bueno, es difícil porque justamente estuvimos hablando de 1000 cosas y que no tienen que ver solamente con el teatro, que no nos dividan. Ese es el pedido que hago. Y es más, no nos dividamos nosotros. La salida es colectiva, Rubén, muchas gracias. La salida es colectiva y vayamos hacia un teatro